bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, sean bienvenidos a la casa del Señor. Estamos ya listos para dar inicio a nuestra escuela dominical. Aleluya. Los hermanos que nos ven en las redes sociales, en el internet, que se toman su tiempo para vernos, ¿verdad? Bienvenidos y que Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a la lección número 5 de nuestro libro de estudio, ¿verdad? Y si se recuerdan, la primera lección, el llamado del discipulado, y la segunda lección, el costo del discipulado, la vida al revés, y luego la anterior lección, la número 4, que fue instrucciones para los discípulos cristianos, y ahora llegamos al título de la lección que vamos a estar viendo esta mañana, las señales de un verdadero discípulo. Aleluya. Bendito Dios. Los textos que vamos a estar usando esta mañana para este estudio los encontramos en el libro de Gálatas 5:16 al 26 y primera de Juan del 1 al 10 y el capítulo 4, 7 al 21. Aleluya. Pero antes de todo vamos a hacer una oración para que sea Dios el que venga a ser glorificado. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre amado, por este día que nos ha regalado. Gracias por el amor, la misericordia que muestra para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están presentes aquí físicamente y los que están por las redes sociales, Padre, en cualquier parte del mundo, si nos están viendo en otro país. Bendiga sus vidas, Padre Santo. Ahora vamos a entrar a este estudio, Padre, que sea usted, Padre Santo, siendo glorificado su nombre y que podamos tener nuestra mente abierta, que podamos exponer su palabra tal y como usted desea. Gracias, se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Puede sentarse, hermano, y tengan su libro de estudio, los que tienen, ¿verdad? Que lo tengan listo, y los que no tienen, si pueden abrir su Biblia, ¿verdad? Les voy a estar pidiendo su ayuda para que me ayuden esta mañana con la lección y poder leer las escrituras. Aleluya. Bendito Dios. Como les decía, ¿verdad? Título de la lección, las señales de un verdadero discípulo. Y les explicaba las citas bíblicas. La verdad central, los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las de Cristo. Versículo clave lo encontramos en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Introducción al estudio dice así: en la última lección analizamos una variedad de instrucciones asociadas con el estilo de vida de un discípulo, desde estar preparado contra los peligros de la tentación y el temor hasta proclamar el reino de Dios. Hoy nos enfocaremos principalmente en la práctica cotidiana del discipulado. Aleluya. Ahora vamos a leer, ¿verdad? La lectura que está acá en el libro de estudio. Aleluya. Así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, en el primer libro de Juan, capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sabéis que el
que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Seguimos con el libro, ¿verdad? Cuando Dios nos da mandatos a seguir, Él no trata de engañarnos o despistarnos en cuanto a sus propósitos. Él es claro sobre lo que requiere y nos equipa, empodera para tener éxito. Si seguimos sus instrucciones, podemos estar seguros de que estamos viviendo un estilo de vida de discipulado. Hay descripciones claras en las Escrituras de lo que significa ser un seguidor de Cristo. El fundamento de estas descripciones es una relación cercana y personal edificada sobre la fe y la sumisión a Dios. Tal relación se describe claramente en las Escrituras de un discípulo cristiano. Es una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida que resiste y rechaza el pecado en favor de la dirección de Dios, y una vida que está marcada por el amor a Dios y a los demás. La lección de hoy examina esa vida desde el punto de vista de las Escrituras. Aleluya. ¿Verdad? Como yo siempre he dicho, que el manual para la vida del ser humano es la Biblia, ¿verdad? Ahí encontramos todas las instrucciones, cómo debemos y tenemos que vivir nuestra vida para tener una vida bendecida, una vida de paz y una vida de amor, ¿verdad? Porque cuando usted tiene paz interior, usted la refleja en el exterior, ¿verdad? Yo siempre he dicho de que lo que sale de uno regresa a uno, ¿verdad? No nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿verdad? Si usted obra bien, bien va a recibir. Ese no requiere un título universitario para estar consciente de esa verdad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos explica la lección de esta mañana. La primera parte, dice el título, sean guiados por el Espíritu. Inciso A dice, escuchen y obedezcan, ¿verdad? Lo importante es escuchar y obedecer. La misma Biblia también dice que debemos de ser rápidos para escuchar y lentos para responder, ¿verdad? Pero en este caso dice que obedezcamos, ¿verdad? ¿A quién le vamos a obedecer? A Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda en todo. Aleluya. El apóstol Pablo presentó un contraste entre una vida espiritual y una vida carnal o pecaminosa. Una vida espiritual solo puede llevarse a través de una relación con Jesús, que incluye escuchar la voz del Espíritu Santo y caminar en obediencia a su voz. Aleluya. Ahora, hermano, si nuestro hermano Pedro nos puede leer esta cita que está al inicio, que es Gálatas 5, del 16 al 18. Aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Pues ahí está claro, ¿verdad? Lo que requiere nuestro Dios de nuestra vida cuando nosotros ya venimos a los caminos de Él, ¿verdad? Amén. Todos los que aman a Jesús desean agradarle con su manera de vivir, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de usted? ¿Cuál es el deseo mío? Agradar al Señor, ¿verdad? Porque estamos agradecidos con Él, porque nos sacó de muchas cosas que antes practicábamos, pero por su misericordia ahora estamos caminando en la senda del Evangelio. Amén. Tal estilo de vida implica andar en el Espíritu en vez de satisfacer los deseos de la carne. Pablo escribió sobre esto en Gálatas, ya leímos, el hermano leyó las citas bíblicas. Para muchos cristianos el concepto de escuchar la voz del Espíritu puede ser intimidatoria. Quizá tiendan a pensar que solo ciertas personas tienen ese privilegio o que escuchar el Espíritu significa algún tipo de gran señal o voz atronadora del cielo. Aleluya. Muchas veces, hermano, tenemos el concepto, ¿verdad? Queremos escuchar la voz audible del Espíritu Santo. Y muchas veces no es así. Muchas veces puede sentir usted algo en su corazón y usted siente que el Espíritu Santo le está hablando y le hace sentir, ¿verdad? Porque lo puede hacer, pero como dice la Escritura, a veces, como dice el comentario, a veces muchas personas tienen ese concepto que necesitan escuchar, ¿verdad? O muchos también dicen, Dios me habló, ¿verdad? Yo le soy sincero, yo no he tenido esa experiencia. Aleluya, ¿verdad? Esa bendición de poder escuchar la voz audible de Dios, ¿verdad? Lo que me sucede a mí es, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y mi boca empieza a hablar. Aleluya. Entonces, al escuchar las Escrituras, al estudiar las Escrituras, vemos que Dios habló y continúa hablando de muchas maneras, como les decía. A menudo habló a través de un suave susurro. Por lo tanto, debemos aceptar la idea de que Dios nos habla con un sentido de paz, como les decía, anticipación en lugar de intimidación. Note que Pablo dijo que hay una batalla muy real en el corazón de los creyentes debido a que continuamos viviendo en este mundo caído. Luchamos en contra nuestra vieja naturaleza que quiere hacer el mal, como lo leyó el hermano, ¿verdad? De hecho, no somos capaces en nuestras fuerzas de librar esta lucha dentro de nosotros mismos. Pero tenemos la gran seguridad de que el Espíritu nos da los deseos adecuados y la fortaleza para perseguirlos. De hecho, es una lucha constante. Con la ayuda del Espíritu podemos seguir la voz del Señor conforme nos guíen las Escrituras, así como su voz suave y apacible que nos guía en la dirección correcta. Aleluya. Porque como dice el comentario, ¿verdad? Muchos, si fuera así de que Él nos hablara, nos asustaríamos. Por eso Él es un Dios de orden y Él hace todo de acuerdo a lo que usted y yo podamos entender y comprender, ¿verdad? El comportamiento resulta de escuchar a Dios no es lo mismo que vivir según las reglas hechas por el hombre. Andar en el Espíritu es liberador. El cristianismo no se basa en un conjunto de reglas y regulaciones, se basa en una relación con Dios, como yo he dicho. El Evangelio, hermanos, no es una religión, es una relación más cercana con Dios. O sea, el hombre fue el que salió con esas ideas de religiones, pero el Evangelio, específicamente el que predicó nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de esta tierra, no fue un evangelio de religión, fue un evangelio de relación
más cercana con Dios. Por eso la Biblia nos hace ver de que Él tenía 24/7 esa comunión con el Padre, ¿verdad? Cosa que nosotros como seres humanos no la podemos tener. Tenemos que ser realistas, ¿verdad? Porque Pablo dice, estamos en la tierra y vienen ataques a nuestra vida. Pero lo importante es de que Dios o el Espíritu Santo específicamente nos ayuda. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando se subió al cielo, que dijo, me voy pero no los dejo solos. Les envío el Espíritu Santo para que los ayude, ¿verdad? Él no nos dejó solos acá. Y yo como digo, por eso es de que no suceden todas las cosas que deberían de suceder sobre la faz de la tierra, porque el Espíritu Santo mora sobre la faz de la tierra y no deja que acontezca todo lo que el enemigo quisiera que aconteciera, ¿verdad? Él nos está cuidando. Esa fue la promesa que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese el gran amor de Él. Él dio su vida, regresó allá con el Padre, que Él no tenía por qué venir a sufrir. Pero a Él le plació por el amor a usted, por el amor a mí y por toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de estar conscientes, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el inciso B dice, las raíces producen frutos, ¿verdad? Ahora, si está lista nuestra hermana María, si puede leer del capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 al 26. Aleluya. 5, 19 al 26. Creo que eso aquí no está en la Biblia. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Gálatas 19. La palabra de Dios se ve así, dice, y manifestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Hasta ahí me dijo, hermano? Sí, el 26. Al 26. Sí. Mas el trono del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Bendito Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya, bendito Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Amén. Aleluya. Pues nos habla claro la Escritura, ¿verdad? Como le decía, el título, las raíces producen frutos. Y si los que tienen un poquito de conocimiento de agricultura, ¿verdad? Cuando se siembra una semilla, tiene que estar sana la semilla, ¿verdad? No tiene que estar contaminada, porque cuando nace el árbol y el fruto ya empieza a dar fruto, el fruto nace con algún desperfecto, ¿verdad? No nace bien. Entonces eso es lo que nos habla, ¿verdad? Porque la raíz es la que alimenta el árbol y el árbol es el que va a dar el fruto, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que el que se mantuvo santo y puro sobre la faz de esta tierra. Y como les decía, para nosotros es difícil, pero no imposible. Con la ayuda de Dios, sí, todo es posible. El sistema de raíces espirituales de una persona producirá el fruto que represente sus raíces, ¿verdad? Como les decía, si el fruto está contaminado o tiene algún defecto, no va a producir buen fruto. Si el producto es fruto podrido, es claro que las raíces espirituales de la persona
no son espiritualmente saludables, pero si el fruto de justicia, lo que se manifiesta en la vida de una persona, es claro que las raíces de esa persona son espiritualmente saludables, ¿verdad? Porque usted puede estar en la iglesia y todo, pero si usted tiene cosas que no ha cambiado, ¿verdad? Eso no lo va a hacer estar bien. Ciertamente la salvación no tiene sus raíces en nuestro fruto, sino en la gracia de Dios. Sin embargo, debemos recordar que el comportamiento es una señal de lo que sucede en el corazón, como les decía, en el corazón de una persona, y la hermana lo leyó, ¿verdad? Pablo enumeró las obras de la carne, es decir, los indicadores del estilo de vida de alguien que vive de acuerdo con los deseos pecaminosos. Si una persona está viviendo un estilo de vida marcado por actos como la inmoralidad sexual, la brujería, la ambición egoísta y las palabras y acciones divisivas, es claro que el individuo no está en una relación con Jesús. Estas personas no heredarán el reino de Dios. Es un error igualmente decir que el buen comportamiento unirá a una persona con Dios. El buen comportamiento más bien refleja lo que hay en el corazón del individuo. Cuando las personas aceptan a Jesús como Salvador, reciben una naturaleza nueva y transformada. La nueva naturaleza, equipada y empoderada por el Espíritu, les permite cultivar sus raíces espirituales a través de una relación fructífera con Dios. Las raíces cultivadas producen el tipo de vida que Dios desea. Los cristianos no van al cielo porque son buenos, más bien su comportamiento será recto por su relación con Dios, ¿verdad? Así que el comportamiento es importante porque usted puede hablar bien elocuente y predicar y tener muchas facilidades para expresarse en la iglesia. Pero cuando usted sale de la iglesia, ¿cómo usted actúa? ¿Verdad? O sea, su forma de ser, su forma de actuar allá en la calle, eso es lo que lo va a identificar a usted. Aleluya. Bendito Dios. Así que dice, pasando a los versículos 22 y 26, vale la pena señalar que la frase del fruto del Espíritu está en singular. No fue la intención de Pablo que sus lectores seleccionaran un fruto en particular y se esforzaran por desarrollarlo. De hecho, nuestro propio trabajo no puede hacer que seamos mejores en producir el fruto. Este surge como resultado de la obra del Espíritu en la vida del creyente. El fruto de 9 elementos representa el tipo de comportamiento que crecerá espontáneamente en la vida de un cristiano conforme el Espíritu obra en su interior. El objetivo del cristiano es cultivar un piadoso sistema de raíces a través de la comunicación continua con Dios, andando con Él en vez de seguir los caminos y valores del mundo. Cuando esto ocurre, la gente mostrará de forma natural y sobrenatural el amor, el gozo, la paz, etc. Esta es la esencia de la declaración de Jesús de que la gente conocerá a los cristianos por el amor que se muestra entre sí y a los demás, ¿verdad? Por eso nos va a identificar la persona en conversa, del amor que usted tenga para con su prójimo. Aleluya. El cultivo de nuestras raíces espirituales no ocurre de manera automática. Satanás desea tener a los creyentes para que regresen a sus raíces corrompidas. Los cristianos necesitan decir continuamente no a la carne y sí al Espíritu. Esto solo puede suceder si nos decidimos a escuchar y a obedecer la voz del Espíritu Santo. O sea que la decisión está en nosotros, ¿verdad? Estamos conscientes que Dios no nos obliga a hacer nada que nosotros no querramos. Nosotros tenemos que estar dispuestos para escuchar y obedecer. Aleluya. Bendito Dios. Ahora entramos a la segunda parte de la lección y el título dice, dejen de pecar, ¿verdad? Inciso A dice, actúen como su padre. Si usted se enfoca en la vida humana, ustedes que son padres,
le van a dar buenos ejemplos a sus hijos para que sus hijos lo imiten. Pero si el padre le va a dar malos ejemplos al hijo, el hijo lo va a imitar. Como tenía una conversación con un amigo, me dice, oye, ¿tú qué crees? ¿Que en la escuela es donde el niño va a ir a aprender educación? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, no, porque la educación inicia en la casa. Amén. Ellos van a ir a aprender lo que es el estudio sobre las matemáticas, las ciencias naturales, geografía, todo eso. Digo, porque la educación inicia en la casa, ¿verdad? Los principios morales empiezan en la casa, porque fíjese que hace no mucho tiempo fuimos con mi esposa al doctor y estábamos nosotros en la sala de espera. Y déjeme decirle que la persona más educada, más la que ha ido a universidades y tienen maestrías y todo, son las más mal educadas. Le voy a decir por qué. Estábamos nosotros esperando ahí, hermano, en la sala de espera. Llegó el doctor. Tal vez no está bien la comparación que voy a hacer, pero cuando entra un animalito, porque yo tengo 4 perritos, cuando entra a un lugar, lo que hace es mueve la cola. Porque él no puede hablar, está saludando. Y este señor, hermanos, entró y estábamos nosotros ahí. Nada, ni buenos días, nada. Y pues, él es su trabajo y si no llegaran los pacientes, él no gana dinero. Pero bueno, pero eso es lo que pasa, ¿verdad? La educación inicia en la casa. Entonces, lo que dice el título, dice que hay que actuar como nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. ¿Verdad? Ahora, si nuestra hermana Angélica nos puede leer ahí en la primera de Juan, creo que sí está en el libro 3 del 1 al 4. No está en el libro, si lo puede en su Biblia. Aleluya, mientras la hermana lo encuentra, dice, el apóstol Juan usó el lenguaje de la familia para ilustrar el comportamiento que un cristiano debe mostrar. Juan afirmó que quien ha nacido de nuevo es parte de la familia de Dios. Como hijos, las características de nuestro carácter deben reflejar a nuestro Padre Dios. La experiencia de nacer de nuevo nos convierte en nuevas criaturas en Él. Y nuestra vida debe de dar testimonio de ese carácter. Aleluya, bendito Dios. Eso no significa que los cristianos son perfectos en todo sentido, o que dejarán de luchar con las tentaciones y el pecado en su vida, pero significa que nuestras raíces han sido renovadas y el fruto que producimos cambiará. Aleluya, bendito Dios. Sí, hermana, ¿verdad? De Juan 3. Del 1 al 6. Okay. Aleluya. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aleluya. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Aleluya, bendito Dios, ¿verdad? Así que de esta manera, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Él. Aleluya. Y dice el comentario, acá en el libro, dice, algunos dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios, simplemente porque Él nos crió. ¿Verdad? Como les digo yo a las personas que cuando uno les habla de Dios, dice, pero pues si todos somos hijos de Dios, no le digo. Si usted va a la Biblia,
en el libro de San Juan, el capítulo 1, ahí empieza a relatarle, ¿verdad? Antes de que Adán y Eva pecaran en el paraíso, pues sí, ¿verdad? Pero después de ese pecado, todos fuimos destituidos, ¿verdad? Porque el pecado. Entonces ahora, para nosotros poder ser otra vez nuevamente hijos de Dios, tenemos que aceptar, confesar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Porque de esa manera usted va a demostrar que está aceptándolo a Él como su Señor. Aleluya. Así que algunos dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios simplemente porque Él los crió, pero las Escrituras aclaran que esa noción es falsa. En Juan 3, del 1 al 6, Juan hizo contraste entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no lo son, por medio del pecado de Adán y de Eva. Como les decía, la humanidad renunció a esa relación con Dios. Ahora necesitamos la redención a través de Cristo para restaurar esa relación. Nos volvemos hijos de Dios a través de la salvación, y solo los hijos de Dios disfrutarán de la vida eterna con Él. Aleluya. Esa es la promesa, ese es el beneficio que tenemos nosotros cuando recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición tan grande, qué promesa tan grande de una vida eterna, que donde Él está, nosotros estemos, ¿verdad? Y no porque lo merezcamos, sino por la misericordia de Él hacia nosotros, ¿verdad? Pero debemos de tomar ese paso, aceptarlo a Él y confesarlo. Vivir en pecado es un reflejo de la condición espiritual del ser humano. Todo ser humano es hijo de Dios o hija del diablo. Aleluya. Y así lo dice claramente también en la Biblia. Amén. Aleluya. Independientemente de lo que digan, si las personas viven en un estilo de vida pecaminoso que ignora a Dios, no son hijos de Dios, porque los hijos reflejan los rasgos del Padre. Juan dice que es imposible ser hijo de Dios y seguir viviendo en pecado. Jesús vino al mundo para darnos libertad del pecado, ¿verdad? Si no hay evidencia de transformación, esa persona no ha hecho suyo el poder de la muerte y la resurrección de Jesús. Así de simple, ¿verdad? Porque cuando usted acepta, y también hay otra escritura en el libro de Corintios 5, amén, a 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Y es claro que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice algunas cosas, no, dice, todas las cosas son hechas nuevas, aleluya, ¿verdad? Así que, hermanos, todo está claro. El inciso B dice, nadie los engañe. Y aquí hay una lectura bíblica, le vamos a pedir de favor a nuestro hermano Julio si puede leer Primera de Juan 3, del 7 al 10. Aleluya. Primera de Juan del 3, del 7 a 10. Aleluya. Dios los bendiga, hermano. Amén. Vamos a leer la hermosa lectura que está en Primera de Juan 3, 7 al 10. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar aunque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, que los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a Dios, su hermano no es de Dios. Aleluya. Clarísimo como el agua, ¿verdad? Legalismo o libertinaje. Los cristianos no deben caer en ninguno de los dos extremos. El legalismo es una característica por personas que hacen lista de reglas para condenar a aquellos que no están a la altura de los estándares humanos. Y el otro extremo es el libertinaje, que enseña que dado que una persona es salva por gracia, puede vivir por fuera de los mandamientos de Dios sin sufrir consecuencias, ¿verdad? Y eso es un pensamiento erróneo, ¿verdad? Porque muchos tienen el pensamiento
de que una vez salvo, salvo, y la salvación no se pierde. Eso es falso, ¿verdad? La Biblia nos habla de eso, ¿verdad? Que debemos de cuidar esta salvación tan grande. Amén. Con temor y temblor, ¿verdad? Porque como cuando a usted le regalan algo, un objeto, ¿verdad? Y le ponen cláusulas y le dice, ¿sabes qué? Si es un carro, tienes que cuidarlo, darle mantenimiento, si no, te lo vamos a quitar, ¿verdad? Y también lo va a arruinar. Pero es una comparación, ¿verdad? Pero si cuando nosotros obtenemos la salvación, claro lo dice, debemos de reflejar y andar como lo que estipula la Biblia, la palabra de Dios, que es nuestra guía, ¿verdad? Porque Dios no nos mandó así, Él nos dio instrucciones y si nosotros no leemos las instrucciones, pues no vamos a saber, ¿verdad? Como decía anteriormente, depende del deseo que usted tenga de aprender, se le va a hacer más fácil aprender. Pero si muchas veces no queremos aprender, no vamos a poner de nuestra parte. Entonces muchos vamos a usar de excusa, pues no me han dicho, pero pues si tienen la Biblia la puedes leer, ¿verdad? O sea, es el deseo que uno tenga de aprender. Anteriormente en la primera epístola de Juan, ¿verdad? Él dejó claro que un cristiano que dice no tener pecado es un mentiroso. Y lo dice claro, ¿verdad? La persona que diga que no tiene pecados va a ser un mentiroso. Los cristianos lucharán y pecarán en ocasiones, pero el Espíritu Santo es fiel para hacer que el cristiano sea consciente del pecado y llevarlo al arrepentimiento. Dios promete perdonar a quienes se arrepienten. Sin embargo, cuando el cristiano continúa practicando un comportamiento pecaminoso, ignorando las advertencias del Espíritu Santo, no está reflejando una relación con Dios, ¿verdad? Cuando esto ocurre, el cristiano naturalmente se enfriará en su relación con el Señor. Estas personas eventualmente corren el riesgo de alejarse de Dios por completo, momento en el cual ya no podría identificarse como cristiana o seguidora o seguidor de Cristo. Juan estaba lidiando con un grupo de personas en la iglesia que intentaban justificar el comportamiento pecaminoso. Incluso hoy algunos líderes espirituales miran para otro lado cuando las personas practican en chismes. Aleluya. Practican inmoralidad o siguen los caminos del pecado. Los falsos maestros defienden su posición argumentando que las personas se salvan por la fe y no por las buenas acciones. Si bien es cierto que somos salvos por fe, enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. El comportamiento de una persona reflejará su creencia. Aquellos que enseñan lo contrario apelan a la carne, con lo que conduce a la destrucción, ¿verdad? A eso nos va a llevar. Algunas personas no apreciarían la franqueza de Juan, pero él tenía claro que los que viven en el pecado son hijos de Satanás y pasarán a la eternidad con él. Aquellos que son hijos de Dios harán lo recto y amarán a Dios y al prójimo. Fíjese, como yo digo siempre, hermanos, yo pensaba que solo en la cultura latina, pero es en todas las culturas. Cuando una persona es honesta y le viene a usted de frente y le dice la verdad en su cara, nosotros nos ofendemos. No nos gusta. No nos gusta. Porque nos hieren nuestros sentimientos, dice. Pero si alguien viene y le está diciendo la verdad en su cara, esa persona es honesta. Esa persona la aprecia. Esa persona es su amiga o es su amigo. ¿Sabe por qué? Porque está viendo y se lo está diciendo, no anda hablando. Es lo que dice Juan, ¿verdad? Juan así habló en todo lo que él escribía, él era claro, ¿verdad? Por eso le digo, cuando una persona es así, la tienen de enojona y no. La persona es honesta y también esa persona va a aceptar cuando alguien le dice la verdad en su cara, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Y como les decía, Juan por eso se identificó, ¿verdad? Que él iba directo al grano, no iba no.
Pero muchas personas no estamos preparados, nos ofendemos, ¿verdad? Pero la Biblia es clara y no se le puede cambiar las palabras. Hay que leerla tal y como está, ¿verdad? Ya si uno no lo quiere tomar como es, o si uno no lo quiere aceptar, pues ya es problema de uno, ¿verdad? O sea, pero eso es lo que nos dice Juan en esta parte, ¿verdad? Él les dijo claro, ¿verdad? Si ustedes andan con sus cosas, pues no están reflejando el amor de Dios, no son hijos de Dios, son hijos del diablo, ¿verdad? Aleluya. Ahora la tercera parte, el título dice, amémonos unos a otros. El inciso A dice, el gran amor de Dios. Aleluya, bendito Dios. Si nuestra hermana pastora nos puede leer esa escritura que está primera de Juan, de capítulo 4, del verso 7 al 12. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, en que nosotros En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria a Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Aleluya. Bendito Dios, ¿verdad? Les digo, Juan era claro con todo lo que fue claro con todo lo que él escribió. Jesús estableció la norma por la cual el creyente debe vivir, declarando que el seguidor de Cristo debe amar a Dios y amar al prójimo. Juan hace eco de estas enseñanzas de Jesús en su epístola. El amor debe ser la motivación detrás de todo lo que hacemos. Cuando consideramos el gran amor que Dios tiene por nosotros, ¿cómo podemos hacer otra cosa que buscar amarnos siempre los unos a los otros como Él nos ordenó? Amén. Aleluya. En Juan, la lectura que leyó nuestra pastora, dice, Juan estableció un contraste entre una persona piadosa y una persona que no conoce a Dios. Aquellos que muestran amor por los demás son piadosos. Aquellos que no aman al prójimo muestran claramente que no conocen a Dios. Esto puede parecer duro, pero uno no puede ser un verdadero reflejo de Dios sin amar a las personas, porque Dios es amor. Como les decía, el amor es un cierto sentido de la característica definitoria. Obviamente que debido a que es fácil de amar, sin embargo, con la ayuda de Dios podemos amarlos de todos modos. Juan indicó que solo los cristianos pueden mostrar amor verdadero a los demás, porque el amor viene de Dios. Las personas que no conocen a Dios pueden ofrecer un tipo de amor, pero no es puro. No es amor puro y piadoso, porque su fuente es carnal. El amor piadoso nos impulsa a ver a los demás como personas hechas a imagen de Dios. Juan declaró que Dios mostró su amor por nosotros a través de su dádiva, que Jesucristo, su Hijo, con sacrificio por nuestra salvación. Dios entregó a su Hijo por amor, ¿verdad? No porque nosotros lo amáramos a Él. Pablo describió que
en su epístola a los romanos, ¿verdad? Y sabemos ese versículo de memoria, el 5:8 de Romanos, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Él no nos puso reglas antes, no dijo, si ustedes hacen esto, si ustedes me complacen, si ustedes se retiran de todo esto, yo me voy a entregar en la cruz del Calvario, voy a morir por ustedes y ustedes van a recibir la salvación. No, Él lo hizo por el gran amor hacia la humanidad, ¿verdad? Los cristianos, a su vez, hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas del amor de Dios con aquellos que necesitan una relación con Él. Dios manifestó su amor a todos mientras que las personas todavía eran sus enemigos, como les decía. Jesús realizó el máximo acto de amor por ellos. La generosidad de Dios, como se ve al enviar a Jesús al mundo para nuestra salvación, debemos vivirla cada día de nuestra vida, independientemente de cómo nos traten los demás. Eso no nos tiene que importar, ¿verdad? De lo que piense la gente, de cómo nos traten. Nosotros debemos de estar agradecidos con Dios por ese regalo tan grande, por ese regalo maravilloso, ¿verdad? Dios quiere que sus hijos se conviertan en faros de amor que iluminen un camino hacia Él. Dios expresa su amor a través de nosotros conforme amamos a quienes nos rodean, ¿verdad? De esa manera se va a manifestar y se va a poner en claro que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha dado una manera de ser, que Dios nos ha cambiado los sentimientos y nos ha dado esa paz y esa comprensión con la persona inconversa. Aun cuando usted le habla de la palabra del Señor a las personas inconversas y se enoja, pues uno no se tiene que enojar, nomás tiene que pedirle a Dios, ¿verdad? Que le dé ese discernimiento como un día nos lo dio a nosotros, o específicamente a mí, ¿verdad? Porque yo era de las personas que yo no les ponía atención, me burlaba de ellos, porque es la verdad. Y yo creo que algunos de nosotros también hicimos lo mismo, pero, Dios siempre muestra el amor por medio de esas personas que andan evangelizando, que andan predicando en las calles, ¿verdad? Porque ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, alcanzarnos a todos y que podamos experimentar y gozarnos de esas bendiciones tan grandes. Ahora pasamos al inciso B. Y dice, viviendo confiadamente. Voy a molestar a nuestro hermano Pedro nuevamente, si puede leer esa escritura. Primera de Juan 4, del 13 al 21. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Dice así la palabra. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él,
el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, estamos siendo mentirosos, ¿verdad? Porque lo que Dios nos enseña es puro amor, ¿verdad? En eso se resume todo, en el amor que Dios ha tenido para con nosotros. El cristiano puede tener paz y confianza en aquel que tiene su futuro eterno en sus manos, ¿verdad? ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su unigénito Hijo para nuestra salvación, no para hacernos daño, ¿verdad? Por su amor también proporciona una salida para huir de cualquier tentación que el diablo ponga en nuestro camino. Respondamos a las advertencias del Espíritu Santo cuando enfrentamos estas tentaciones. Cuando las personas responden a Jesús con fe, se convierten en seguidoras. Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros, como lo leyó nuestro hermano. El Espíritu le recuerda al cristiano el amor de Dios que debe fluir naturalmente de su vida, y Él les ayuda a caminar en ese amor cuando un cristiano toma una decisión egoísta. El Espíritu Santo se lo mostrará conforme vive y practica el amor de Dios. El cristiano puede descansar en la seguridad de su salvación. Es posible que tengamos dificultad para amar a toda persona, pero al vivir para Dios, nuestro amor por Él y por los demás se hace perfecto. Tenga en cuenta que perfecto conlleva un sentido de cabalidad. Sabemos que crecer en el amor de Dios es una de las mayores alegrías de vivir para Él, así como nos entusiasma ver el progreso de un niño en la tabla que usamos para medir su estatura. Podemos alegrarnos de nuestro crecimiento espiritual al practicar el amor por los demás. El amor de Dios también libera al creyente del temor. Quizá el miedo humano más común y fundamental es la muerte y el día del juicio. Felizmente nosotros como cristianos podemos ser libres del miedo. Para nosotros la muerte es la entrada a la vida eterna. Esto no significa que imprudentemente desafiaremos a la muerte, y en consecuencia tentaremos a Dios, pero nuestra esperanza nos da confianza para cuando estemos ante Dios, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. El versículo 19 al 21, Juan terminó este pasaje recordando a los lectores que la verdadera prueba de la fe de un cristiano es cómo se trata a los demás. Si los creyentes guardan rencor, participan en disputas o chismes sobre otros en la iglesia, por ejemplo, no están viviendo como seguidores de Dios y corren el riesgo de alejarse de Dios. Es en pos de sus deseos externos de amor. La falta de amor es incompatible con lo que significa ser un siervo de nuestro supremo y amoroso Dios. Pero el amor por todos, incluidos aquellos a quienes preferiríamos no amar, es una prueba de que nuestro amor por Dios y nuestro comportamiento con Él es real. Porque se recuerda al inicio de la Biblia, Dios que le dice a Abraham, le dice: vas a bendecir a los que te maldicen. Y así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Que muchas personas a veces nos hacen daño, y pues es imposible a veces nosotros como seres humanos, ¿verdad?, hacer lo contrario. Pero claro, nos dice el comentario de que nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? Y eso es bendición para nosotros, porque fíjense que ustedes saben, yo crecí con mis abuelitos, y mi abuelita, ellos no sabían leer, pero sabe la filosofía de ella, de la vida, era esto. Y cuando yo estaba niño me decía: mijo, si alguien le hizo daño a usted ahorita y después esa persona necesita ayuda, ayúdela. Y ella no sabía nada de la Biblia. Y ya sabe por qué, me decía: porque esa persona se va a sentir más mal
que usted. Usted se va a sentir satisfecho. Y yo he crecido antes de venir a los pies de Cristo, yo tenía esa mentalidad, ¿verdad? Y he crecido con ese principio que ella me enseñó, ¿verdad? Porque no debemos de pagar mal por mal, sino bien por mal. Ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Aunque las personas que nos conocen tal vez van a hacer un comentario, van a decir, pero eres tonto o ¿por qué? No, usted lo está haciendo por satisfacción propia, no por agradar a nadie. Bueno, a Dios estamos agradando, pero usted se va a sentir satisfecho y cuando usted mira a esa persona no va a sentir un remordimiento como que le están echando limón en la herida, porque usted ya lo superó, ¿verdad? Más bien esa persona se va a sentir mal, y eso es lo que esta parte del comentario nos dice, ¿verdad? A veces es difícil, es hasta imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Claro, si nosotros tenemos la predisposición para hacerlo, ¿verdad? Porque también dice que una persona solo por sus obras no va a alcanzar la salvación, ¿verdad? Tenemos nosotros que hacer nuestra propia parte, ¿verdad? Así que, hermanos, llegamos al final de la lección, ¿verdad? Ahora vamos a dar las lecturas para esta semana. Para el día lunes, inicio del pecado, que está en Génesis 3, del 1 al 13. Para el día martes, el pecado es castigado, ahí mismo en Génesis del 3, del 14 al 19. Para el día miércoles, el pecado se transmite a todos. Mismo Génesis 4, del 1 al 12. Para el día jueves, Cristo cubrió el pecado. Ahí lo vemos en Romanos 5, del 12 al 21. Para el día viernes, el amor cubre el pecado. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Para el día sábado, la serpiente es atada. En Apocalipsis 20, del 1 al 3. Aleluya. Y esta fue la lección de esta mañana, hermanos. Le vamos a dar gracias a Dios por el tiempo que nos regaló. Y así vamos a despedir esta lección. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre amado, por este momento que nos ha regalado. Gracias por esta lección, Padre Santo, que podamos aprender, Padre Santo, y que podamos emplear, que podamos poner por obra todo lo que explicaba la lección de esta mañana. Bendiga la vida de mis hermanos que están presentes y los que están en las redes sociales. Bendiga sus vidas, cuídelos y protéjalos, Padre Santo de la gloria. Gracias, gracias, amado Dios. Se lo pedimos todo en ese nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria.